Estamos continuando en esta mañana nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Usted, si ha estado aquí, ha visto que hemos considerado en todas estas semanas anteriores un sinnúmero de bendiciones maravillosas que todos los creyentes en Cristo tenemos. Absolutamente todos. Son bendiciones que ya nos han sido entregadas. Eso es importante. Ya nos han sido dadas en Cristo, como bien lo expresa el apóstol Pablo al inicio de la carta, en el verso 3. Recuerde, inicia con alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Hecho, ocurrido ya. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es claro, ¿cierto? Es claro que estas bendiciones, según lo que escuchamos aquí, ya han sido entregadas, ya nos han sido dadas. Así la manifestación de algunas de estas bendiciones sea todavía futura. Eso es cierto, las hemos recibido ya, pero la plena manifestación de algunas de ellas todavía está por venir. Todo creyente, eso lo quiero enfatizar, todo creyente genuino ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. No existe ningún cristiano, no hay un solo cristiano que no haya sido bendecido por Dios de esta manera. Importante entender esto. Ahora, habiendo dicho esto, también es importante afirmar que no todos los creyentes tenemos la misma conciencia de esas bendiciones. Todos las hemos recibido, pero algunos tenemos más conciencia que otros. Algunos tienen más conciencia que otros. Hay diversidad en ese aspecto. Podemos conocer de ellas intelectualmente. Aquí usted las escucha, ¿cierto? Si usted está despierto y usted está escuchando, usted intelectualmente ya conoce de estas bendiciones. Sin embargo, esas bendiciones pueden no estar arraigadas todavía en su corazón. A ver si se acuerda la primera bendición de la que hablamos en el primer mensaje. Es maravillosa, fue la elección, ¿se acuerda? La elección soberana de Dios. Dice Pablo en el verso 4, sabemos que Él, hablando de Dios, nos escogió, dice, en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Qué nos muestra esta verdad? Bueno, que todo creyente ha sido elegido por Dios desde antes de que siquiera existiéramos. Usted no hizo nada para ser elegido por Dios, yo tampoco, no existíamos. Él lo hizo como un acto de su soberana voluntad. No participamos en esa decisión. Nosotros podemos creer y reconocer intelectualmente esta verdad, ¿cierto? Usted puede conocerla y creerla, se la estoy diciendo. Le estoy diciendo, usted es una persona elegida por Dios. Usted puede creerlo, lo que yo le estoy diciendo, ya lo entiende, ¿cierto? Ya lo conoce, y aún así, no regocijarse en esa verdad. Una cosa es saber que hemos sido elegidos por Dios, y otra cosa es que esa realidad nos lleve a meditar en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, en todo lo que eso significa. Parte incluso de esa elección es una carga por los que no creen en Cristo. ¿Sí? O sea, que la elección no ha de generar orgullo, al contrario, ha de generar un dolor por aquellos que todavía no conocen de Cristo y una responsabilidad por compartirles del Señor Jesús. La siguiente bendición que consideramos es, a mi juicio, maravillosa, es algo para mí muy especial, espero que lo sea también para usted, y es el hecho de que hemos sido predestinados, según el verso 5, para ser adoptados como hijos de Dios. Yo no sé si usted piensa en eso. O sea, usted y yo hemos escuchado 1,000,000 de veces, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Hermanos, eso no es algo común. Ser hijo de Dios es, en palabras de Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
de la gloria venidera. Somos hijos de Dios, podemos conocer esto intelectualmente, afirmar que somos hijos de Dios y no tener un aprecio profundo por el significado de ser hijo de Dios. ¿Sí? Todo cristiano es un hijo de Dios. Todo cristiano es un hijo de Dios. Aplica a todos los creyentes, pero cada individuo valora esa realidad de una manera diferente. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la conciencia que tenga de esa realidad. Una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención siempre es esa transacción, la menciono con frecuencia, la transacción de pasar de ser enemigos a ser hijos. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso hace unas semanas? Yo les decía, esa idea de ser enemigo de Dios no es buena idea. No queremos ser enemigos de Dios. Y resulta que a través de la fe en Cristo nos volvemos hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? O sea, significa que vamos a estar eternamente en su presencia en condición de hijos, ¿cierto? En lugar de tener que enfrentar su ira en condición de condenados. O sea, tratemos de imaginar eso. Tratemos de imaginar la diferencia de ser una persona condenada a experimentar la ira de Dios y pasar por el sacrificio de Cristo, no por nuestro mérito, a ser hijos de Dios y entrar en la eternidad en condición de hijos. Es algo maravilloso, hermanos, realmente lo es. Pero uno puede decir, yo soy un hijo de Dios, y no tener conciencia de estas cosas. No tener una comprensión espiritual de lo que esto significa. ¿Y qué pasa si no está la comprensión espiritual? Escúcheme, si no está la comprensión espiritual, jamás vamos a valorar lo que tenemos en Cristo. No vamos a valorarlo de la manera correcta si nosotros no sabemos lo que realmente implica, lo que significa, no solamente aquí en la mente, pero en nuestro corazón. La otra bendición que vimos, la redención, ¿se acuerda de la idea de que hemos sido rescatados? Y les puse el ejemplo de la persona secuestrada, que es rescatada, liberada de estar atrapada, ¿cierto? Nosotros estábamos atrapados en el lazo del enemigo, éramos miembros de ese reino de las tinieblas. El Señor nos traslada al reino de su Hijo amado. Sí, somos redimidos. La pregunta es, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Es un hecho más? ¿Es una cosa más que Dios hizo por nosotros? Gracias, Dios. ¿O tratamos de entender y de meditar en el significado de que ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de la justicia? Hermanos, ¿valoramos que ya no vivimos en la oscuridad? ¿Valoramos que realmente ya no estamos bajo el dominio de Satanás, pero ahora le pertenecemos a Cristo? Son preguntas que tenemos que hacernos y que son concernientes al mensaje de esta mañana. La siguiente de las bendiciones que vimos es relativa a la sabiduría y el discernimiento. ¿Se acuerda? Hablamos que Dios nos permite conocer el misterio de su voluntad y argumentamos que nosotros, esto es increíble, hermanos. Usted aquí sentadito sabe más, conoce más revelación divina que los santos del Antiguo Testamento. Eso es increíble. Usted y yo conocemos más de los propósitos de Dios que las personas que vivieron antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esa revelación ha sido dada progresivamente, ¿cierto? Y nosotros estamos al final de la progresión. Al final de la progresión, o sea, que conocemos lo revelado por Dios desde el principio hasta el final. Ustedes y yo conocemos todo lo que Dios le ha revelado al hombre. Todo. Tenemos acceso a la totalidad de esa revelación que Dios nos da en su palabra. Tenemos información gloriosa que muchos no tuvieron y conocemos detalles maravillosos que muchos no conocieron. Pregunto, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa? Se me viene a la mente este libro. Usted sabe que
y esto se lo he dicho otras veces, detrás de este libro hay sangre y sangre y sangre y sangre, mucha sangre. O sea, para que usted y yo podamos tener este libro, mucha gente ha dado su vida. Hay países hoy donde este libro es prohibido. Y si a usted le encuentran un libro de estos en ese país o en esos países, usted se mete en graves problemas. Pero nosotros abrimos la Biblia como si nada. Tenemos tantas bendiciones, hermanos, y la pregunta es, ¿valoramos esas cosas? ¿Valoramos en nuestros corazones? ¿Tenemos una conciencia espiritual del significado de ser los recipientes de toda la revelación de Dios? Las otras bendiciones que vimos tuvieron que ver con la herencia futura, ¿recuerda? La herencia futura del creyente y el sellamiento del Espíritu Santo. Dijimos que todo cristiano, no algunos, pero todos vamos a vivir en un lugar, la Nueva Jerusalén, esa ciudad celestial. Todos vamos a vivir eternamente allí. No va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber pecado. Va a ser una presencia maravillosa, en la presencia permanente de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la garantía de esa promesa? Lo vimos la semana anterior, el Espíritu Santo, ¿se acuerda? El down payment, el pago inicial que Dios nos da para confirmarnos que esa promesa se va a cumplir. Y resulta que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y todo eso que estamos hablando es una realidad en la vida de usted, si usted es un creyente. Todo esto que estamos hablando es cierto. Todo cristiano verdadero ha sido elegido, ha sido adoptado, ha sido redimido. Todo creyente posee la capacidad para comprender las verdades espirituales. Todo creyente tiene una herencia gloriosa y todo cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dios ha realizado todas estas cosas en su vida, si usted es un creyente. Ahora bien, la conciencia de todo esto varía. En esta mañana vamos a conocer un anhelo del apóstol Pablo. Un anhelo que el apóstol Pablo tiene por la iglesia, y es un anhelo por esa profunda conciencia espiritual de todo lo que ya hemos hablado. Pablo le presentó todas estas bendiciones en esta carta a las iglesias receptoras de la carta, ¿cierto? Esas bendiciones que acabamos de mencionar. Ok, él anhela que estas personas y nosotros por extensión podamos valorar estas verdades de una manera profunda. Y ese anhelo de Pablo es presentado a través de una oración. Este mensaje es el primero de dos mensajes acerca de esta oración. El mensaje se titula Una oración por la iglesia. Vamos a considerar los versos 15 al 17 de Efesios capítulo 1. Efesios 1, versos 15 al 17. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. No cogí una de las Biblias para darles la página. Si alguien encuentra la página, dígamela por favor. 1200 algo, ¿no? 1201, si está usando alguna de las Biblias de la iglesia, 1201. Le doy un momentico para que... Me encanta que hasta Jaime y Mariceli se pararon, qué bonito. Y Laurita allá adentro, vea, Laurita y Juan parados, qué bonito. ¿Por qué nos paramos? Por reverencia, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Por eso nos paramos. Gracias. Por esta razón, dice Pablo, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomen asiento. El apóstol Pablo inicia conectando las verdades anteriores, las verdades que han sido expuestas desde el inicio de la carta, las bendiciones impartidas por Dios de las que ya hemos hablado, con lo nuevo que está por comunicar. Por eso comienza diciendo, por esta razón también yo.
¿Por cuál razón? Por causa de todo lo anterior. Por causa de todo lo que les he dicho, por causa de todas estas bendiciones espirituales que ustedes ya han recibido en Cristo, por esa causa también yo. ¿También yo qué? ¿También yo qué? Yo lo puse de esta manera. Es como si Pablo nos dijera, tras considerar todo lo que Dios ha hecho por ustedes, todas las bendiciones que ya han recibido en los lugares celestiales en Cristo, yo no me puedo quedar sin responder. Necesito dar gracias a Dios y orar por ustedes. Esa es la idea, ¿sí? Dios hace esto, también yo tengo que hacer algo. Yo respondo agradeciendo al Señor por ustedes. Pablo estaba complacido. Es importante entender, Pablo había estado creo que fue por 3 años en Éfeso y se había ido, ¿cierto, Jaime? 3. Se había ido y él conocía a estos creyentes y había llegado un reporte a él de que estos creyentes pues habían respondido al evangelio, y él estaba complacido de que esa realidad espiritual que hemos estado hablando se cumplía de manera visible en los creyentes de Éfeso y de las otras iglesias que recibían esta carta. O sea, había una manifestación externa de todas estas cosas que hemos estado hablando. Estos creyentes estaban demostrando con sus vidas que en efecto eran personas elegidas, adoptadas, redimidas, poseedoras de sabiduría y de discernimiento, personas herederas de la gloria futura y personas selladas con el Espíritu Santo. O sea, creo que es obvio pensar que todas esas bendiciones tienen que tener alguna expresión, ¿cierto? Externa. No, elegido, redimido, de todo, pero nadie se da ni cuenta que usted es un cristiano. Hay algo que no está bien. ¿De acuerdo? Bueno, ese no era el caso de estos hermanos. Ellos mostraban la realidad de su salvación, y Pablo presenta 2 características en el verso 15 de esa expresión de la genuinidad, no sé si está bien dicha esa palabra, de la veracidad de su fe. Fe en el Señor Jesús y amor por todos los santos. Es lo que dice ahí en el verso 15, ¿cierto? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús. Vamos a hablar primero de la fe en el Señor Jesús. Interesante este dato, escuche. Pablo enfatiza el señorío de Cristo en este pasaje y lo combina con su humanidad, representada por ¿qué? ¿Qué representa la humanidad del Señor? Jesús, esa palabra, Jesús. Jesús es el nombre que le pusieron sus padres, ¿cierto? Jesús. Pero no solo es Jesús, es Señor Jesús. Señor es la palabra griega Kyrios, que significa amo, dueño. ¿Qué implica esto? Implica que Cristo tiene autoridad plena sobre el creyente por ser su dueño. Y eso es una realidad bíblica. La Biblia afirma que los creyentes hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hechos 20:28 lo dice claramente. La iglesia es propiedad de Dios que fue pagada con la sangre, ¿cierto? O sea que Señor Jesús, piense usted en Señor Jesús. El verdadero creyente, escúcheme, el verdadero creyente cree en la totalidad de la persona de Cristo. El verdadero creyente cree en el Jesús que nació de mujer, pero que a su vez es el Dios soberano sobre todas las cosas. Jesús es Señor. ¿Y por qué es importante enfatizar el señorío de Cristo? ¿Por qué? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Quién no quiere al Salvador? Todo el mundo. Si yo le digo a usted ahorita, levante la mano si usted quiere al Salvador, yo creo que nadie se va a quedar con la mano abajo. ¿Cierto, Isabel? Todos queremos al Salvador. Ahora bien, todo cambia si uno pregunta ¿quién quiere al Señor? ¿Quién quiere al amo? ¿Quién quiere a aquel que tiene total autoridad sobre nuestra vida? De repente ahí ya la gente como que le cuesta un poquito más trabajo levantar la mano. Hermanos, la fe salvífica implica creer en Jesucristo no solamente como Salvador, pero también como Señor. Como el amo, como el dueño de todos aquellos a quienes Él salva. Importantísimo lo que les estoy diciendo.
Creer en Jesús implica mucho más que conocer acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección. Esto es vital. No piense que creer en Jesús es conocer acerca de Jesús. Eso es necesario, sí, y es importante, sí, pero eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús implica obediencia, reconocimiento del señorío de Cristo. La verdadera fe obedece, la verdadera fe se somete a la voluntad del Señor y Salvador. Y no lo digo yo. ¿Usted ama a Jesús? Si usted me dice, sí, yo amo a Jesús, Jesús le dice, bueno, si me amas, ¿qué vas a hacer? Díganlo. Obedecerás mis mandamientos, ¿cierto? Él mismo lo dijo. Pablo estaba agradecido con Dios porque estos creyentes estaban mostrando fe en el Señor Jesús, sin duda a través de la obediencia. La segunda característica que vemos en el pasaje, en el verso 15, es que estos creyentes estaban mostrando, dice, amor por todos los santos. Usted quizás estuvo aquí, algunos de ustedes seguro estuvieron aquí, cuando hicimos el estudio de la carta de Primera de Juan. Y en la carta de Primera de Juan nos quedó más que claro que una de las formas de validar la veracidad de nuestra fe es el amor por los hermanos, ¿cierto? Lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos, ¿cierto? Era bastante reiterativo. En Primera de Juan 2:9, Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Clarito, clarito. Primera de Juan 3:15, palabras muy fuertes, mire lo que dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Es palabras del apóstol Juan. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Luego en el verso 20 del capítulo 4 de esa misma carta dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Cuál es el punto aquí? El amor al prójimo y particularmente el amor a los hermanos en la fe es una característica de la fe verdadera. ¿Qué vemos en el pasaje de hoy? Pablo estaba complacido porque estos creyentes a quienes se dirige estaban mostrando ese amor por los hermanos. Estaban mostrando fe en el Señor Jesús y amor por los hermanos. Entonces Pablo está gozoso, está contento, y es en ese espíritu de gozo, producto de la fe y del amor de estos creyentes, que Pablo les escribe en el verso 16 de nuestro pasaje estas palabras. Les dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Ese es el verso 16. El apóstol valoraba de tal forma el trabajo que Dios había hecho en estos creyentes que no cesaba, es interesante esa palabra, no cesaba de orar por ellos y de agradecer por ellos. ¿Sí? ¿Qué veo yo ahí de Pablo? ¿Qué podemos encontrar o ver de Pablo? Tenía una pasión por la gente, una pasión por la iglesia, una pasión por el amor a los hermanos. Oro sin cesar, no es a veces oro. No, oro sin cesar, agradezco sin cesar por ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía las implicaciones enormes del trabajo redentor de Dios en la vida de estas personas. Para el apóstol Pablo no era común, no era trivial que una persona sea elegida para salvación desde antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, por favor, escúcheme. Elegidos para salvación por el Dios creador de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. No cabe en la mente la grandeza de esas revelaciones. El apóstol Pablo valoraba eso. Para él no era común que un individuo fuese adoptado como hijo de Dios. No era común, no era algo ligero que Dios rescatara al hombre del reino de las tinieblas y lo trasladara al reino de la luz. ¿Sí? Que lo rescatara pagando con la sangre de su hijo. Para Pablo eso no era común. El apóstol no veía como algo trivial que una persona llegue a ser una persona como nosotros. Por favor, escúcheme.
Personas como nosotros, indignas de Dios. Todos somos indignos de Dios, ¿ok? Todos. Pero, hermano, que por la gracia de Dios, el indigno se convierta en hijo de Dios. Eso es algo maravilloso y para Pablo lo era. No era algo común, era hermoso, era maravilloso. Y que además de eso Dios venga y ponga un sello de pertenencia en el creyente y ese sello sea nada más y nada menos que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Para Pablo eso no era trivial. Espero que para nosotros tampoco. Para Pablo esto era importante y por eso agradece permanentemente, no cesa de agradecer por el trabajo redentor de Dios en la vida de estas personas. Pregunto, escúcheme, le pregunto, ¿esto es un asunto trivial para usted? ¿Es un asunto común? ¿O por el contrario son cosas que valoramos en nuestro corazón? Le tengo que repetir, si usted es un creyente, usted ya las ha recibido. Usted ya ha recibido todas estas bendiciones que hemos mencionado. Pablo daba gracias por ese trabajo de Dios en las vidas de las personas, daba gracias porque esas vidas de esos creyentes validaban la realidad de esas bendiciones espirituales que ya habían recibido en la persona de Cristo. Pablo estaba feliz, estaba contento en medio de sus difíciles circunstancias por la iglesia. Pablo veía el fruto de la fe salvífica de estos creyentes. ¿Cómo lo veía? Bueno, a través de la fe en el Señor Jesucristo y por medio del amor que se manifestaban entre ellos. Ahora, Pablo no se quedó allí. Pablo hubiese podido quedarse cesando, ¿cierto? Orando sin cesar, agradeciendo sin cesar. Hubiera podido quedarse dando gracias. ¿Es importante dar gracias? Sí. Pero Pablo hace algo más. Pablo primero agradece por el fruto de la fe en la vida de los creyentes, pero luego se procede o se dispone a presentar una importante petición que vemos en el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Agradeció y llegó la hora de pedir. Recuerden, en este punto, Pablo ya les ha compartido a los creyentes todas estas bendiciones, revelaciones importantes acerca de las cosas y regalos espirituales que ya tienen. Eso es clave aquí, ya tienen, ya. ¿Por qué es importante afirmar esto y aclarar esto? Porque aquí Pablo no está implicando que esté deseando o pidiendo al Señor más revelaciones. Escúcheme, esto es importantísimo. Mírelo a la luz de lo que estamos hablando. Es como que el Señor nos ha presentado bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición espiritual, cosas maravillosas, y ahora resulta, no, Señor, dame más bendiciones, dame más revelaciones de las que ya me has dado. Eso no es lo que Pablo está pidiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas se pasan la vida hoy pidiendo más revelaciones. Pero resulta que el Señor ya nos ha revelado todo lo que Él ha querido revelar. La semana entrante vamos a hablar del contenido específico de la oración. Hoy la estamos viendo de una manera general. La semana entrante vamos a ver que esta oración tiene 3 puntos. Pero por lo pronto vemos que esta oración general del verso 17 de alguna manera la podemos conectar con las bendiciones anteriores que vienen desde el verso 3. Entonces, es importante entender que cuando Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación para los creyentes, muy importante, no se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar refiriéndose al Espíritu Santo? Sencillo.
Porque ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Usted no necesita pedir lo que ya tiene. ¿De acuerdo? No necesitamos pedir lo que ya tenemos. Pablo no está pidiéndole a Dios, Señor, dales el Espíritu Santo. Ya han sido sellados con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de sabiduría y de revelación no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ellos, vive dentro de nosotros. Y es la marca, ya lo hemos visto, que nos identifica como pertenencia de Dios. El Espíritu vive dentro de nosotros. También es el Espíritu la garantía, como lo vimos la semana pasada, de las promesas futuras que tenemos en Cristo, como ya hemos visto. O sea que la petición de Pablo no es por revelaciones nuevas, escuchen, es por una conciencia profunda respecto de todas estas bendiciones espirituales que ya son una realidad en su vida y en mi vida. Y necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que esas bendiciones las podamos comprender, como diría Jaime, a otro nivel. Importante tenerlas aquí, pero una cosa es decir, soy hijo de Dios, y otra cosa es, gracias Señor, porque soy tu hijo. Son dos cosas distintas. El Espíritu provee ese entendimiento espiritual, esa comprensión espiritual, la capacidad de valorar estas verdades en otro plano, en el plano espiritual. Juan Calvino lo dice de una manera muy bonita, muy especial, afirmando que la oración de Pablo en este contexto que estamos viendo, dice, esa oración busca que los efesios no solo oigan las promesas, sino que sientan en sus corazones su poder y verdad. Qué importante eso. Qué importante eso. Preparando esto, meditaba yo mucho, ¿no? Para mí, o sea, la escritura es central. Y el conocimiento de la escritura es central, es fundamental. Pero no nos podemos quedar con conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento intelectual. Y cero del espíritu, cero de emoción. Hay personas que de repente, porque hay quien manipula las emociones. Pero hermanos, las emociones son parte de nuestro ser. O sea, no podemos ser cristianos de letras solamente. ¿Dónde está la emoción de soy hijo de Dios? Soy un hijo. Puedo venir ante el Dios eterno como hijo. Ese sentir lo da el Espíritu. El Espíritu Santo. Otra cita sobre otro predicador y teólogo, ya murió, R.C. Sproul, dice sobre este tema: el problema de los creyentes no es la falta de bendiciones, sino la falta de percepción de las bendiciones que ya poseen. Tremendo, ¿no? O sea, esto es como que usted es millonario y no sabe. ¿Cierto? Esta ilustración la escuché en uno de los sermones que escuché para preparar este mensaje. No es propia, pero era una historia de un individuo X, muy adinerado, que tenía una colección de arte. ¿Ok? Una colección de arte. Pero resulta que ese individuo quería, no sé, el cuadro X de Picasso, por poner un ejemplo. Y entonces tiene a su agente y le dice: mira, fulanito, quiero que vayas por el mundo a encontrar el cuadro X de Picasso, que lo quiero tener en mi colección. Y se fue el agente por todo lado, no lo encontró, y un día la gente le dio por mirar donde este hombre tenía sus obras, y la encontró ahí. Y le dice: la encontré. ¿Dónde? En su propio lugar. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo?
Tenemos todo y ni nos damos cuenta, y no solamente no nos damos cuenta, sino que por no darnos cuenta pedimos tonterías. Nos la pasamos pidiendo bobadas muchas veces cuando tenemos las riquezas más profundas que Dios ya nos dio. Ya nos dio. Otro predicador, Martin Lloyd-Jones, del siglo pasado, dice: esta sabiduría y revelación no es para obtener algo que no tenemos, sino para ver lo que ya tenemos y que muchas veces ignoramos. ¿Cuál es el punto, hermanos? Sencillo, ¿cierto? Pablo quiere, a través de esta oración, que nosotros como iglesia tengamos una percepción profunda de estas realidades espirituales, de estas bendiciones espirituales que ya nos han sido entregadas. Que ya nos han sido entregadas. Él quiere que nuestros ojos espirituales vean la grandeza de las bendiciones que todos los cristianos ya poseemos. Y aquí no hay misticismo ninguno en la oración de Pablo. Él no pide, como ya les dije, una revelación de nada fresco, de nada nuevo que no haya sido ya revelado en su palabra. Lo que pide es que lo que ya ha sido revelado haga raíz en el corazón. Usted se da cuenta, si usted piensa en esto que estamos hablando, cuando de repente hay personas que se enfocan y se enfocan y se enfocan de una manera casi que obsesiva en revelaciones nuevas, y Dios me habló, y Dios me dijo. O sea, es como coger toda este bagaje de bendiciones que son tan grandes y tan maravillosas que necesitamos del Espíritu para poderlas comprender y para poderlas apreciar y para poderlas valorar, y pasarse la vida entera mirando por el otro lado cuando su tesoro está aquí. A eso me refiero. Y eso es lo que Pablo está indicando. ¿Cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo aplica todo esto? Ya les dije, tenemos más revelación y más conocimiento que las personas que vivieron antes de Jesús. ¿Debemos pasarnos la vida deseando nuevas revelaciones? Esa es una buena pregunta. O sea, es como que Dios nos da todo y le decimos: no, ¿sabes qué? Eso como que no lo quiero, mejor dame otras cositas, ¿cierto? Es como la actitud, ¿o no? Así lo siento yo. Karen se ríe, pero así lo siento yo. Es como que el Señor nos da lo más precioso y nosotros decimos: no, yo prefiero, háblame por otro lado. Tenemos que tener cuidado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado. Hay personas que argumentan erróneamente que reciben palabras directas de Dios cuando muchas veces esas supuestas palabras contradicen lo que Dios dice en su palabra. Yo no sé si usted se acuerda, yo lo he dado ese ejemplo aquí porque es que me dejó traumatizado el ejemplo. De un individuo de estos que dice que Dios le habla, y un buen día estaban en un servicio y había un hombre con cáncer en el colon, estado 4, y este supuesto pastor, entre comillas, sintió que Dios le habló y que Dios le dijo que tenía que decirle a ese individuo que se subiera a la plataforma y que tenía que pegarle un puño en el estómago para sanarlo. Y este tipo le sube a la persona y al enfermo con cáncer tipo avanzado viene y le mete un puño en el estómago. ¿Usted cree que eso es Dios? ¿Usted cree que eso es Dios? Eso es ridículo. Esto no me lo estoy inventando, esto es verdad, eso pasó, búsquelo, está en YouTube. Hermanos, esa no ha de ser nuestra posición. Debemos hacer eco de la oración de Pablo y pedir al Señor que nos dé una comprensión espiritual más profunda de esas bendiciones hermosas, maravillosas que ya tenemos. Ya las tenemos. Ya las conocemos intelectualmente. Las voy a repetir rapidito. Usted sabe, si ha estado aquí en estas últimas semanas. Si no lo sabía antes, por lo menos a través de este estudio, usted ya sabe que fue elegido por Dios, antes que el mundo existiera. Usted sabe que fue adoptado como hijo de Dios. Usted sabe que Dios lo rescató del reino de las tinieblas.
Usted sabe que en el futuro va a vivir en la ciudad celestial. Usted sabe que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa que vive dentro de usted. Usted sabe esto y puede creerlo. Y ojalá lo crea, espero que lo crea, porque es Dios quien lo dice. Pero aún así, sabiendo y creyendo, estas verdades pueden no estar arraigadas en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que si no están arraigados usted no es un cristiano. Estoy diciendo que usted ya ha sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo, pero usted puede no tener conciencia espiritual de esas bendiciones. Aquí la tiene y la cree, pero no ha llegado acá. Esta realidad motiva a Pablo a pedirle al Señor justamente eso. Esa es la oración de Pablo, ese es el corazón de la oración. Pablo pide que Dios le conceda a los creyentes ese tipo de conciencia espiritual de las maravillosas bendiciones que todos los cristianos tenemos en Cristo. Le voy a dar un ejemplo. Ya casi termino, ¿no? Un ejemplo. Usted ha estado aquí y usted sabe, ¿cierto? Usted sabe que esta palabra de Dios dice que un día usted va a vivir en un lugar perfecto, ¿sí? Una ciudad que será bajada del cielo, vendrá del cielo, donde el Señor mismo es quien la ha hecho, la Nueva Jerusalén, una ciudad que usted sabe, ya sabe, no tiene necesidad de luz. ¿Por qué? Porque pues la gloria de Dios la va a iluminar. Usted sabe y cree esto. Y usted sabe y cree que allí no va a haber más sufrimiento, maldad, pecado, enfermedad. Todo eso es cierto y usted lo sabe. Y resulta que usted se enferma. Se enferma. Cae en cama. Ese conocimiento intelectual no es suficiente para sostenerlo. Estoy diciendo para sostenerlo. A usted. Usted necesita más. Usted necesita que sus ojos espirituales vean esa ciudad. Se necesita no solo que la mente sepa acerca de ella, pero que el corazón pueda gozarse en la realidad. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Usted se da cuenta de la diferencia de lo que estoy hablando? Una cosa es decir, sí, yo tengo un futuro eterno. Otra cosa es desear el futuro eterno, saber que está allí y gozarnos desde ahora, que no importa lo que pasa en esta vida, tenemos una promesa eterna en Cristo. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia. Se necesita esa convicción interna y profunda que la fe produce. ¿Cierto? Esa fe que es la plena certeza de ¿qué? De lo que todavía no se ve. ¿Cierto? Y eso es lo que Pablo pide. Y eso es lo que usted y yo debemos pedir. Yo no le estoy hablando aquí como que yo soy el que tiene una conciencia espiritual profunda de todas estas cosas. Yo también la necesito. Yo necesito que estas verdades se hagan cada vez más profundas en mi corazón. Así como usted. Por eso necesitamos pedir estas cosas. Por eso Pablo lo pide. ¿Qué debemos pedir? Se me ocurrió esta oración, algo así. Una oración para ustedes y para mí, una oración como iglesia. Señor, danos claridad espiritual acerca de nuestra posición en Cristo. Danos una comprensión profunda de las verdades espirituales. Danos certidumbre interna de las maravillosas bendiciones espirituales que ya poseemos por efecto de haber creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos esa certeza que está aquí. La de aquí es importantísima, no la estoy negando, pero no se puede quedar aquí. Cuando tenemos eso, entonces y solo entonces vamos a agradecer apropiadamente todas estas cosas, el haber sido elegidos por Dios a pesar de no merecerlo.
Vamos a comprender mejor las implicaciones de nuestra liberación del reino de las tinieblas y agradecerle al Señor de una manera apropiada que nuestra vida ya no esté destinada a la oscuridad perpetua. Gracias, Señor. Podremos valorar de una manera diferente el ser hijos de Dios, lo que les acabo de decir, y receptores de sus promesas eternas y portadores del Espíritu Santo. Y que no sean, sí, yo tengo el Espíritu Santo. Como si fuera algo común y trivial. El Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, eso no tiene nada de trivial. Y al final del verso 17 de este pasaje, Pablo afirma que como resultado de ese despertar espiritual que él pide en oración, dice, los creyentes tendremos un mejor conocimiento de Él, es decir, de Dios. O sea que al final del día es como que el objetivo final, principal, es el conocimiento de Dios. Usted conoce a Dios primeramente a través de la Escritura, ¿de acuerdo? Primeramente, pero, hermanos, hay personas que son demasiado rígidas en este sentido y no creo que sea lo correcto. La experiencia con Dios es fundamental. El ejemplo del pastor Diego y de Mireya lo he dado muchas veces porque ellos probablemente son las personas que más tiempo llevan caminando con el Señor aquí en la iglesia. Entonces son personas que tienen experiencia de vida. Sí, está el conocimiento vital, importante de la palabra, primario, fundamental, pero está avalado por una experiencia. La experiencia es necesaria. O sea, porque si no, entonces sí, Dios es fiel. Ajá, la Biblia dice que Dios es fiel. Ah, sí, Dios es fiel porque la Biblia lo dice. Pero es diferente cuando Dios le muestra a usted su fidelidad a través de su vida. Ah, todo cambia. Eso es lo que enamora. Eso es lo que crea convicción. Cuando no solamente la Biblia dice que Dios es fiel, sino que me lo demuestra a mí. Ah, Señor, santo eres, gracias. Todo cambia. O sea que la experiencia de estas cosas, cuando estas verdades espirituales se arraigan en nuestros corazones, el producto de eso es un mejor conocimiento de Dios. Si valoro al Espíritu Santo con el cual he sido sellado, valoro a Dios. Si valoro a mi redención, el haber sido rescatado con la sangre de Cristo, valoro a Dios. Si valoro el ser hijo de Dios, lo valoro a Él. Porque Él me ha hecho su hijo, gracias a su misericordia, a su gracia, no por mí. O sea que todo termina apuntando a la gloria de Dios. Y todas estas cosas nos fortifican en nuestro conocimiento, aumentan la profundidad de nuestro conocimiento de Dios. Esa expresión mejor conocimiento en el texto de hoy es la traducción de una palabra griega interesante, epignosis. Gnosis solo es conocimiento, pero epignosis, ese epi, agrega un ingrediente de intimidad y de profundidad. O sea que no simplemente es un conocimiento, es un conocimiento profundo. Y el conocimiento profundo proviene de la experiencia con Dios. La experiencia con Dios. Que parte de esa experiencia es nuestra intimidad con Él a través de la palabra. Repito, no estoy diciendo que no. Por ahí empieza todo. Conocemos al Señor acá, pero no se queda solamente en un entendimiento intelectual. Tiene que entrar en nuestro corazón. ¿Cuál es mi oración? La misma de Pablo, para usted y para mí. Que el Señor añada a nuestro conocimiento intelectual la comprensión espiritual de todas estas maravillosas bendiciones que hemos estado hablando. Pidamos eso al Señor, hermanos. Pidamos al Señor que despierte, me incluyo, nuestros sentidos espirituales. Que nos despierte para que podamos valorar y ver con los ojos de nuestro corazón la hermosura de Cristo, su palabra, la cruz y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Oremos.
Señor, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra, que es verdaderamente maravillosa. Oramos lo que ora Pablo, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Oramos que pongas en nuestros corazones un sentir más profundo, un conocimiento más íntimo de todo lo que tenemos en Cristo. Señor, somos ricos espirituales, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos. Ayúdanos a ser conscientes de esa riqueza, para que a través de esa conciencia nuestros corazones te alaben, te glorifiquen de una manera todavía más intensa, genuina, viva, profunda, real. Señor, pedimos yo creo que se le puede llamar ese avivamiento. Esa palabra es una palabra interesante. Que traigas vida, esa vida del Espíritu, a todos nosotros. Esa convicción profunda que solamente tú puedes darnos a través de tu precioso Espíritu Santo. Amén.